Welcome back, and joining me now for a Finding Common Ground conversation, Democratic Senator Tim Kaine of Virginia and Republican Senator Rand Paul of Kentucky. Senators, welcome back to Meet the Press. Thank you so much for being here for this bipartisan conversation. Absolutely. Thanks for having us. Thank you for being here. Let's start with Venezuela and your joint effort to limit President Trump's ability to carry out further military action in that country. Senator Paul, let me start with you. You're one of 5 Republicans who voted to advance. Ciertos episodios no solo destacan por lo que desencadenan, sino por cómo revelan cambios en el engranaje institucional. En la mañana del 20 de enero, una reunión a puerta cerrada en el edificio Dirksen, sede de las principales comisiones del Senado de los Estados Unidos, alteró la estabilidad que se proyectaba sobre la nueva fase legislativa. La reunión, que congregaba a 4 senadores de alto rango del bloque republicano, con el pretexto de evaluar disposiciones remanentes de la legislación presupuestaria, fue interrumpida 2 veces por alertas reservadas, enviadas por asistentes que circulaban entre gabinetes con teléfonos móviles no rastreables. Al cabo de 50 minutos, los presentes abandonaron la sala sin hacer declaraciones. Pero las señales externas no tardaron en multiplicarse. Los líderes cancelaron los comunicados ya preparados. Las oficinas congelaron sus agendas de prensa. Y 3 senadores tradicionalmente alineados con el Ejecutivo solicitaron cambios en el protocolo de comunicación con el Comité de Ética Legislativa. El impacto del episodio no se limitó a lo que ocurrió dentro de la sala en ese momento. Lo que se vio en las horas siguientes no fue un enfrentamiento abierto, sino el sutil diseño de un nuevo acuerdo interno. En lugar de declaraciones explícitas, surgieron negativas. En lugar de votos aislados, la suspensión abrupta de compromisos públicos por parte de figuras conocidas por su proximidad al Ejecutivo levantó sospechas de que el contenido tratado en la reunión no solo involucraba técnica legislativa, sino algo que tal vez estaba relacionado con declaraciones recientes del presidente sobre su intención de condicionar la liberación de fondos federales al apoyo explícito de senadores de su propio partido. La hipótesis cobró fuerza cuando un documento interno, filtrado de forma anónima, reveló que parte de la reunión incluía la escucha de un audio atribuido al presidente, en el que se afirmaba claramente que el Senado debe funcionar como una extensión disciplinada de la presidencia y no como una fuerza moderadora. La circulación de este material, aún sin autenticación pública, hizo que los grupos de asesores parlamentarios adoptaran un patrón de cautela inusual. Las agendas dejaron de actualizarse. Las reuniones informativas fueron sustituidas por memorandos sin firmar. Y a lo largo de la tarde, las oficinas comenzaron a emitir respuestas estandarizadas, evitando mencionar el nombre del presidente en cualquier contexto que implicara prerrogativas constitucionales. Para los observadores institucionales de larga data, este tipo de comportamiento colectivo, aunque informal, es una señal de que la frontera entre el malestar político y la reevaluación estratégica ha comenzado a disolverse. El silencio en este contexto no es ausencia de posición, sino parte de una táctica de protección, y cuando es compartido por múltiples actores en posiciones clave, indica que el centro de gravedad del sistema está siendo presionado por fuerzas que aún no han emergido plenamente. Fuentes vinculadas a 2 subcomisiones permanentes confirmaron que, paralelamente a la reunión, se abrió un canal de consulta informal con la oficina del asesor legislativo del Senado, con el objetivo de revisar la jurisprudencia reciente sobre los límites de actuación del Ejecutivo en contextos de emergencia no reconocidos formalmente por el Congreso. Este tipo de movimiento suele preceder a los intentos de bloqueo institucional indirecto.
especialmente cuando se teme que el conflicto político sea interpretado como un ataque partidista directo. La medida preferida en este tipo de situaciones es activar lo que algunos analistas denominan resistencia procesal, no una oposición declarada, sino el uso combinado de herramientas reglamentarias, lagunas interpretativas y presiones presupuestarias para ralentizar o inviabilizar iniciativas consideradas arriesgadas para la estabilidad institucional. Por lo tanto, la reunión puede haber sido el punto de partida para este tipo de articulación. Este escenario se hizo aún más evidente cuando dos senadores con un historial de alineamiento intermitente con el presidente solicitaron cambios en la composición de sus consejos consultivos regionales, sustituyendo a estrategas vinculados al ala más combativa del partido por nombres asociados a grupos empresariales moderados y fundaciones jurídicas tradicionales. El gesto fue interpretado, entre bastidores, como un indicio de que el costo político de la lealtad automática había comenzado a superar el beneficio de permanecer cerca del centro del poder. Paralelamente, los líderes del Comité de Presupuesto convocaron una reunión de emergencia, aún sin agenda oficial divulgada, pero que, según informes recabados de 3 asesores distintos, tendría como objetivo recalibrar la exposición pública de los parlamentarios a las medidas de excepción que puedan ser propuestas por el Ejecutivo en las próximas semanas. La interpretación predominante entre los analistas legislativos es que no se trata de una ruptura declarada, sino de una reorganización, un movimiento en el que las figuras centrales no se alejan por confrontación, sino por cálculo. Y lo que este cálculo comienza a reflejar es la percepción de que la asociación directa con determinadas estrategias presidenciales ha empezado a generar desgaste entre sectores específicos del electorado, sobre todo en las regiones en las que el impacto de las decisiones centralizadas ha sido más visible. No se trata solo de una divergencia sobre el contenido, sino sobre el método, la insistencia en gobernar mediante decretos, la presión para aprobar medidas sin un debate adecuado y la creciente personalización de las relaciones institucionales han comenzado a producir efectos colaterales dentro de la propia base de apoyo legislativo. Es en este contexto donde deben interpretarse las señales más recientes, el cambio en el patrón de comportamiento, aunque todavía sin verbalización explícita, ya es visible en los pasillos del Capitolio, los informes sobre reuniones anteriormente canceladas, que se reactivan con agendas técnicas, el acercamiento entre senadores de campos opuestos en torno a temas estructurales, y el regreso de juristas experimentados a la consultoría legislativa. Apuntan a un intento de recomponer, al menos parcialmente, los mecanismos clásicos de deliberación institucional. Todo indica que el sistema ha comenzado a reorganizarse para recuperar el espacio que había cedido voluntariamente a una lógica de concentración decisoria. El reto ahora es saber si esta reorganización encontrará condiciones reales de sostenibilidad o si será neutralizada, antes incluso de consolidarse. El papel de los medios de comunicación y los espacios de análisis que siguen este proceso con atención y sin anticipar juicios cobra aún más relevancia en este momento. Mantener la atención en la cadena de hechos y en las implicaciones institucionales es esencial para comprender lo que realmente está en juego, no solo para los actores directamente involucrados, sino para el funcionamiento del sistema democrático en su conjunto. Es en este contexto que la convergencia entre diferentes núcleos institucionales comienza a esbozar una respuesta que, aunque fragmentada en su origen, empieza a mostrar signos de articulación funcional.
En las 72 horas siguientes a la reunión privada en el Senado, al menos 4 organismos con atribuciones distintas, la Asesoría Jurídica del Congreso, la Oficina de Supervisión Gubernamental, la Comisión de Asuntos Constitucionales y el Centro de Estudios Estratégicos de Defensa, elaboraron memorandos con alertas compatibles. Ninguno de estos documentos fue redactado de forma coordinada, pero el contenido de todos ellos convergía en una misma inquietud: el uso reiterado de prerrogativas de emergencia, sin el debido respaldo legal o institucional. Está produciendo efectos colaterales acumulativos sobre la arquitectura del sistema. El análisis de estos textos sugiere que la percepción del riesgo ha traspasado la esfera política y ha entrado en el campo de la sostenibilidad institucional. A partir de ese momento, el movimiento deja de ser meramente reactivo y pasa a incluir intentos de anticipación. Grupos técnicos vinculados a bancadas legislativas específicas comenzaron a revisar precedentes históricos que involucran intentos anteriores de ampliación ejecutiva por vías indirectas. El caso más citado en estos estudios es el de 1973, cuando el entonces presidente Richard Nixon intentó eludir las restricciones presupuestarias mediante sucesivos actos administrativos. La comparación, aunque lejana en el tiempo, reaparece en documentos internos por una razón específica. En ese momento, la contención no se produjo mediante un enfrentamiento directo, sino por la acumulación de pequeñas negaciones técnicas que, sumadas, restablecieron los límites funcionales del Ejecutivo. Esta estrategia, bautizada informalmente como resistencia institucional encadenada, se ha mencionado con creciente frecuencia en las reuniones del personal parlamentario. Otro indicio del cambio en curso provino de la Junta de Evaluación Constitucional del Senado, que emitió un dictamen técnico sobre la admisibilidad de proyectos que visan la revisión de disposiciones que autorizan decretos de emergencia unilaterales en contextos sin declaración formal de calamidad. El dictamen, aunque cauteloso en su lenguaje, abre el camino para que la dirección legislativa, si lo desea, inicie un proceso de reinterpretación de los límites del artículo 83 del Estatuto Presidencial de Urgencia Nacional. El texto afirma que, ante el uso reiterado y desconectado de parámetros objetivos, la invocación del poder de emergencia puede someterse a la supervisión interpretativa del Congreso, sin que ello represente una violación de la separación de poderes. Este punto, aparentemente técnico, representa un cambio importante en la interpretación predominante en los últimos años, que trataba la prerrogativa de emergencia como un ámbito intocable de la autoridad presidencial. Esta convergencia ayuda a comprender por qué los líderes del Senado comenzaron a buscar apoyo, no solo dentro de la propia Cámara, sino también entre sectores tradicionalmente ajenos a las disputas de poder, como asociaciones empresariales y consejos jurídicos independientes. La Asociación Nacional de la Industria emitió una nota inusual en tono institucional, afirmando que la previsibilidad legislativa es una condición previa para la confianza empresarial en períodos de inestabilidad internacional. Aunque sin mencionar directamente a ninguna autoridad, el documento fue interpretado como una respuesta directa a las declaraciones presidenciales sobre la posibilidad de intervenir unilateralmente en las cadenas logísticas con la justificación de la seguridad alimentaria. La Cámara de Comercio siguió la misma línea, advirtiendo que el uso inestable de poderes excepcionales puede provocar una contracción de las inversiones a medio plazo, especialmente en sectores regulados. Paralelamente, se observó un realineamiento entre bastidores
de los grupos parlamentarios históricamente alineados con el Ejecutivo. Un grupo de 7 senadores vinculados al llamado bloque del pacto fiscal pasó a condicionar su apoyo a las medidas del gobierno, a la reanudación de una agenda de estabilidad normativa. Las reuniones que antes solo involucraban a técnicos, ahora incluyen a representantes de think tanks jurídicos con experiencia en reformas constitucionales. Una de estas reuniones, celebrada a puerta cerrada en el ala oeste del Capitolio, contó con la presencia de un ex juez jubilado del Tribunal Supremo, invitado para ofrecer una opinión informal sobre la viabilidad jurídica de un proyecto que limita la duración de los decretos de emergencia en asuntos no bélicos. La presencia de esta figura, cuya reputación de neutralidad es ampliamente reconocida, se interpretó como un intento de blindar el movimiento contra las acusaciones de politización. Lo que comienza a consolidarse en este escenario es una línea argumentativa que vuelve a situar al Congreso como instancia capaz de producir salvaguardias en tiempo real, sin depender exclusivamente de decisiones judiciales posteriores. Esta percepción se ve reforzada por una serie de manifestaciones procedentes del Poder Judicial que, aunque evitan pronunciamientos públicos, han indicado, mediante la selección de casos y la rapidez procesal, que la confianza en la contención judicial posterior puede ya no ser suficiente. Un ejemplo citado por los juristas es la reciente decisión del Tribunal de Distrito del Distrito de Columbia, que se negó a suspender de forma preliminar la tramitación de un proyecto de ley que tiene por objeto crear un comité de supervisión continua de los actos administrativos relacionados con la categoría de emergencia. La decisión, breve y técnica, afirmó que el poder de supervisión legislativa no puede presumirse inactivo ante la ausencia de una declaración formal de guerra. Por eso, a pesar de la ausencia de rupturas formales, varios actores comenzaron a actuar como si se estuviera produciendo un cambio. El número de enmiendas presentadas, centradas en el control de excepciones, creció un 20% en las últimas 3 semanas. La cantidad de solicitudes de dictámenes técnicos sobre decretos aumentó un 35%. Y el flujo entre las asesorías legislativas y la Oficina de Supervisión Institucional alcanzó un pico sin precedentes desde el inicio del mandato actual. Estos movimientos, aunque aún no constituyen un frente organizado, indican que sectores dispersos del sistema han comenzado a operar según una lógica común, la de que la normalización de lo excepcional ya no puede permanecer sin contrapunto interno. Lo que surge es un intento de recuperación funcional de espacios que habían sido abandonados en nombre de la gobernabilidad inmediata. Este tipo de escalada controlada, basada menos en la retórica y más en la reocupación de los ritos, suele ser ignorada por los análisis, que se centran únicamente en las rupturas visibles. Pero son precisamente estas microdecisiones institucionales las que, acumuladas, producen cambios duraderos. Es, en este punto, donde se hace aún más relevante seguir no solo los acontecimientos aislados, sino los vectores que, detrás de ellos, reposicionan lentamente los pilares de la democracia representativa. La observación constante, analítica y conectada con los fundamentos institucionales es la única forma de comprender cómo se articulan estas reconfiguraciones. Antes de que se vuelvan irreversibles, la continuidad de este tipo de lectura, basada en hechos y sustentada por conexiones sistémicas, es lo que diferencia una cobertura superficial de un análisis con capacidad real de anticipación. Hay diferentes interpretaciones
sobre lo que realmente se está articulando con discreción dentro del Senado. Para una parte relevante de los constitucionalistas, lo que se ve no es una ruptura declarada, sino una especie de ensayo institucional aún en fase inicial, cuyo alcance depende de una convergencia lenta y de una maduración colectiva, que rara vez se produce bajo presión. Según esta interpretación, el movimiento actual se asemeja más a un intento de reactivar los equilibrios tradicionales entre los poderes, mediante mecanismos de contención indirecta, con el cuidado deliberado de no precipitar conflictos judiciales y de no transformar el roce político en un choque directo con el Ejecutivo. Los juristas que defienden esta hipótesis argumentan que el objetivo central no parece ser la obtención de un resultado inmediato, sino la preservación de la operatividad del sistema frente a prácticas que, aunque respaldadas por formalidades legales, exceden los límites que la Constitución buscaba proteger en su espíritu. En otra dirección, hay analistas que identifican en el mismo proceso una señal de acercamiento a un punto crítico. Para estos observadores, la sucesión de episodios relacionados con la ampliación de las prerrogativas presidenciales fuera de los estándares convencionales, combinada con el estrechamiento gradual de los espacios de decisión colegiada, estaría empujando al Congreso a una condición defensiva en la que el costo político de la inacción comienza a superar el costo del enfrentamiento. Esta interpretación parte del supuesto de que la lealtad institucional no se sostiene indefinidamente, sin una mínima reciprocidad entre los poderes. Cuando la balanza deja de ofrecer señales claras de cooperación o límites compartidos, el desgaste se acumula. Así, lo que se observa ahora no sería un giro ideológico, sino un reajuste pragmático de la tolerancia, impulsado por el cálculo y la autoconservación, más que por la coherencia doctrinal. Los registros mencionados entre bastidores indican que parte de la inquietud actual no solo está relacionada con el contenido de actos ejecutivos específicos, sino con la sensación de que el sistema de frenos y contrapesos ha pasado a funcionar de manera reactiva y tardía, respondiendo siempre cuando el daño ya se ha consolidado. Un exdirector legislativo que habló bajo condición de anonimato afirmó que el malestar no se debe solo a las recientes declaraciones del presidente, sino a la percepción de que el Senado ha perdido los instrumentos para evitar desviaciones antes de que se conviertan en un hecho consumado. Diagnósticos de este tipo han alimentado propuestas de corrección estructural, como la formación de comisiones conjuntas con atribución exclusiva de fiscalización sobre medidas de emergencia, además de sugerencias para revisar las reglas de tramitación acelerada, orientadas a iniciativas con efectos administrativos inmediatos. Ninguna de estas alternativas ha obtenido la mayoría hasta ahora, pero el simple hecho de que se hayan debatido seriamente y hayan atravesado diferentes bloques partidarios sugiere que ha habido un cambio real en la zona de consenso interno. El eje de la disputa, por lo tanto, no se limita a la figura presidencial ni a la correlación de fuerzas a corto plazo. Lo que se está discutiendo es el criterio mismo que permite la concentración temporal de poder. ¿Y qué condiciones hacen que ese desplazamiento sea aceptable? Se trata de una discusión estructural, porque toca la base simbólica y práctica de la estabilidad del presidencialismo de los Estados Unidos. La idea de que toda excepción necesita una justificación legal clara, una duración limitada y una supervisión continua. Cuando estas restricciones se debilitan, ya sea por omisión legislativa o por connivencia estratégica, el sistema pierde la capacidad de funcionar como un engranaje de contención recíproca y pasa a operar bajo una lógica de expansión progresiva,
con bajo costo político institucional. Aún así, no hay acuerdo sobre hasta qué punto el Congreso está realmente dispuesto a detener este desplazamiento. Algunos expertos consideran que el movimiento puede reducirse a un gesto puntual, sin la fuerza suficiente para restablecer los controles de manera duradera. El argumento central de esta interpretación es la ausencia hasta el momento de una coordinación pública sólida. No hay un liderazgo claramente asumido, ni una arquitectura institucional unificada, ni un calendario explícito de tramitación. En términos prácticos, el temor a las represalias sigue siendo un elemento disciplinador, incluso entre los senadores que admiten, en privado, que el Ejecutivo ha ido más allá de lo que sería institucionalmente aceptable. La imprevisibilidad del humor público, la proximidad del ciclo electoral y la influencia de financiadores con intereses cruzados siguen siendo factores que frenan cualquier iniciativa que parezca una ruptura. Por otro lado, hay un grupo de observadores que ve precisamente en la discreción del movimiento una ventaja estratégica. Para ellos, el hecho de que la reorganización se esté llevando a cabo mediante ajustes técnicos, fuera del centro de la actualidad y sin retórica inflamada, puede ser lo que permita su continuidad. Los asesores legislativos veteranos defienden que el reequilibrio no tiene por qué adoptar la forma de una batalla pública. Puede producirse mediante el retorno gradual del legislativo al espacio que había dejado vacío, restableciendo los ritmos reglamentarios, recuperando la capacidad de condicionar las agendas y reintroduciendo límites interpretativos mediante decisiones coordinadas, pragmáticas y sucesivas. En este modelo, la contención se produce como una reocupación institucional y no como un enfrentamiento simbólico. Hasta ahora, no hay una definición sobre qué interpretación se confirmará en los próximos pasos. Lo que se puede afirmar es que el terreno del conflicto institucional ha cambiado de naturaleza. Ya no se trata solo de debates y discursos, sino de elecciones que implican flujos reales de poder, asignación de recursos, sostenimiento de políticas y credibilidad del sistema ante actores externos. La respuesta institucional al nuevo arreglo tiende a depender menos de las declaraciones y más de la cadena de decisiones técnicas tomadas en secuencia. You don't hand matches to an arsonist, and you don't give power to an angry left wing. Del propio Congreso. En escenarios como este, los errores suelen salir caros, pero es precisamente en este estrechamiento de márgenes donde la arquitectura de una democracia revela sus límites y su capacidad de adaptación. Por eso, seguir con atención estos movimientos silenciosos es decisivo para comprender cómo reaccionan los sistemas democráticos. Cuando la suma de presiones internas y externas comienza a desplazar los patrones históricos de gobernabilidad, el análisis comprometido con los fundamentos institucionales, y no solo con los episodios visibles, es lo que permite ver lo que se está formando antes de que el sistema declare claramente sus intenciones.